Capítulo 12. Pidiéndole a Dios. Amo a los que me aman, y los que me buscan con diligencia me hallarán. Proverbios 8:17. Cuando una mujer busca restaurar su matrimonio, siempre surgen muchas preguntas en el curso de su restauración. Permítanme decir que a lo largo de los 2 años de mi restauración y durante los muchos años que he estado ministrando, he descubierto que nadie más que Dios sabe las respuestas que necesita. Nadie, incluyéndome a mí, nadie en nuestra comunidad, un consejero, su pastor, ni nadie más. Solo Dios tiene tus respuestas. Este libro y nuestros otros recursos y este capítulo no le darán todas las respuestas porque Dios quiere y anhela que lo busque. A medida que lea las diferentes preguntas y las respuestas de las Escrituras, verá que hay muchas variables en cada situación. Las cosas se vuelven extremadamente complicadas cuanto más pecado hemos permitido en nuestras vidas y más nos hemos desviado del plan perfecto de Dios para sus hijos. Volver a la senda para lograr su plan perfecto es imposible para ti, pero no es imposible para Dios. A lo largo de este capítulo surgirán muchas preguntas en su mente. Cuando lo hagan, simplemente pídele a Dios que le muestre la respuesta. Dios la guiará y le revelará la respuesta que necesita para cada pregunta que le haga. Aquí está su promesa. Y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Santiago 1:5. Pregúntele a Dios: ¿qué pasa si mi esposo es infiel y comete adulterio? ¿Me es permitido entonces divorciarme de él? No. Como aprendimos en el capítulo 11, Yo aborrezco el divorcio, su palabra dice que un esposo podría divorciarse por causa de fornicación solamente, que significa relaciones previas al matrimonio, si la mujer fue profanada. No importa lo que su traducción de la Biblia parezca decir, esta excepción se refiere al tiempo de los desposorios. La fornicación y el adulterio no son el mismo pecado. Si lo fueran, ambos pecados no estarían mencionados 2 veces en el mismo versículo de la Escritura. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros. 1 Corintios 6:9. Divorciarse de ella en secreto. El divorcio por causa de fornicación era permitido durante el tiempo de los desposorios, como en el caso de José y María. El término prometida y compromiso no eran usados durante este periodo de la historia. El término esposo fue usado porque José ya se había comprometido a ser el esposo de María. Como José, su esposo, resolvió divorciarse de ella en secreto. Mateo 1:19. Esto fue previo al matrimonio porque el divorcio estaba permitido por el caso de fornicación solamente. Desposados. El versículo previo explica que el divorcio debía tener lugar antes del matrimonio. María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta. Mateo 1:18. El límite del tiempo cuando el divorcio podría suceder era inmediatamente después de la noche de bodas, si la mujer, no el hombre, se descubría no siendo virgen. Hay demasiadas iglesias y pastores que dicen que el divorcio es correcto en algunas situaciones, pero la palabra de Dios dice claramente: cualquiera, pues, que anule uno solo de estos mandamientos, aun de los más pequeños, y así lo enseña a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Mateo 5:19. Por lo tanto, nosotras, como maestras de la palabra, no anularemos ninguno de los mandamientos de Dios. En otras palabras, no diremos que los versículos sobre el divorcio no son válidos. ¿Cómo puedes estar segura de que lo que dice este libro es correcto y lo que tantas iglesias dicen es incorrecto? Las Escrituras nos advierten:
Cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, jamás los conocí, apártense de mí los que practican la iniquidad. Mateo 7, 15 al 23. ¿No se desmoronan muchos de los matrimonios en su iglesia y las familias se están disolviendo? Estos son los malos frutos. Al hablar con los pastores sobre este tema del divorcio y el nuevo matrimonio, he descubierto que muchos de ellos personalmente sienten, en el fondo, una convicción sobre el matrimonio, pero no quieren ofender a nadie, especialmente a todos los miembros de la iglesia que están en su segundo y tercer matrimonio. Lamentablemente, alguien que finalmente se puso de pie en su iglesia se encontró con una división de la iglesia de aquellos que estaban en un segundo matrimonio y posteriores. No apreciaron que su pastor tomara esta posición firme sobre el divorcio y el nuevo matrimonio. Sin embargo, cuando nos enfrentamos a tomar una decisión, debemos recordar, ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Santiago 4:4. Una posición firme no tiene el propósito de condenar a aquellos que están divorciados o que se han vuelto a casar, sino de evitar que otros cometan el mismo error. Del mismo modo, no quisiera incomodar a una mujer porque tuvo un aborto. Sin embargo, no dejaría de compartir las consecuencias y la voluntad de Dios para otras personas que podrían cometer el mismo error. Comezón de oídos. Si un pastor o una iglesia toma una posición contra el divorcio y el nuevo matrimonio, se los etiqueta como legalistas o críticos. Aquellos que quieran hacer lo suyo irán a otra iglesia para escuchar lo que quieren escuchar, que les hagan cosquillas en los oídos. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. Segunda Timoteo 4, del 3 al 4. Como ya soy divorciada o soltera de nuevo, no podría volver a casarme o al menos tener citas y luego pedirle a Dios que me perdone. Ante todo, no estás realmente soltera. Solo alguien que nunca se ha casado o una viuda o viudo es soltero. Como descubrirás si lee las escrituras honestamente sin tratar de hacer que digan lo que quiere que digan. Así que mientras vive su marido, será llamada adúltera si ella se une a otro hombre. Pero si su marido muere, está libre de la ley. De modo que no es adúltera aunque se una a otro hombre. Romanos 7:3. En segundo lugar, cosecharás lo que has sembrado. No se dejen engañar, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Gálatas 6:7. Estás entrando voluntariamente en el pecado. A aquel, pues, que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Santiago 4:17. Una cosa aterradora. Te prepararás para la venganza de Dios. Porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merecerá el que ha pisoteado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia? Mía es la venganza, yo pagaré. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Hebreos 10, 26 al 31. Dios no será burlado. Nunca podrá beneficiarse de ignorar la palabra de Dios ni de cambiar la obediencia por un mejor matrimonio o relación con alguien nuevo. Cosechará lo que ha sembrado. Sí, Dios puede perdonarla, pero eso no borrará las consecuencias que serán peores de lo que siente en este momento. Durante muchos años de ministerio, el Señor me ha mostrado continuamente información de aquellas que han rechazado nuestras creencias y la verdad de la palabra de Dios.
Algunos de los testimonios más horribles, abominables y desgarradores que he escuchado provienen de mujeres que sabían la verdad y sin embargo la ignoraron para hacer lo que quisieron. ¿Puede alguien alguna vez volverse a casar? La mujer está ligada mientras el marido vive, pero si el marido muere, está en libertad de casarse con quien desee, solo que sea en el Señor. 1 Corintios 7:39. Para aquellas mujeres que son viudas, es importante saber que cuando el príncipe azul llegue a sus vidas, él debe ser viudo también, o nunca debió haber estado casado. Recuerden, Satanás usualmente trae sus mejores opciones primero, pero el Señor la hace esperar y entonces trae su mejor opción. Espera en el Señor y guarda su camino. Salmos 37:34. ¿Y qué pasa si ya estoy en un segundo o tercer matrimonio? Primero, debe pedirle perdón a Dios, sin importar si se casó antes de ser salva o no. Usted no puede ser tan efectiva en su caminar cristiano si no puede admitir los pecados pasados. El que encubre sus pecados no prosperará. Proverbios 28:13. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1, del 8 al 9. Tiempo de arrepentirse. Le he dado tiempo para arrepentirse y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Por eso la postraré en cama y a los que cometen adulterio con ella los arrojaré en gran tribulación si no se arrepienten de las obras de ella. Apocalipsis 2:21 al 22. Por tanto, confiésense sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Santiago 5:16. Luego, busque a Dios para ver si es su deseo restaurar su matrimonio. Es muy importante, sin importar qué matrimonio esté buscando restaurar, primero, segundo o posterior, que busque a Dios. Hemos visto que escuchar a Dios en su corazón, que Él realmente quiere restaurar su matrimonio, la ayudará a terminar el curso y perseverar hasta el final, sin mencionar que comenzará en la dirección correcta. Si no puede discernir la voluntad de Dios para qué matrimonio o con qué esposo restaurar, como es el caso de muchas mujeres, entonces Dios le está diciendo que por ahora Él la quiere para Él mismo. Él quiere que sienta su amor perfecto que nunca puede ganar, pero que no tiene que hacerlo porque Él lo da libremente, incluso cuando se siente indigna. Quiere curarla de todas sus heridas pasadas. Él quiere que esté tan llena de Él que no necesite ningún esposo terrenal. Aquí es donde todas las mujeres necesitan estar. Cuando estamos necesitadas, somos vulnerables al dolor y a menudo alejamos a un esposo. Deje que Dios sea su esposo y vea que Él es el verdadero amor. Vea Isaías 54 del 4 al 6. ¿Puede ser perdonado mi adulterio al estar en un segundo o posterior matrimonio? Sí. En Juan 8:11, Jesús le preguntó a la mujer atrapada en adulterio si alguien la había condenado. Ninguno, Señor, respondió ella. Entonces Jesús le dijo, yo tampoco te condeno, vete y desde ahora no peques más. Algunos han leído en el versículo que ir y no pecar más significa que si ella estuviera en un matrimonio adúltero, necesitaría divorciarse de su esposo para ser limpiada. Nada más lejos de la verdad. Ignorando o minimizando el poder de la sangre derramada de Cristo. Cuando una persona cree que Dios no perdonará un segundo matrimonio o un matrimonio posterior, pero lo ve solo como un adulterio continuo, esa persona dice que la sangre de Jesús no puede cubrir el pecado de adulterio causado por el divorcio y el nuevo matrimonio. Este versículo en 1 Corintios 6:9 nos muestra la verdad. ¿O no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, pero fueron santificados,
pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. ¡Aleluya! Dios puede y perdona el adulterio, cualquier adulterio. Entonces Jesús le dijo: Yo tampoco te condeno, vete y desde ahora no peques más. Juan 8:11. ¿Imposible, dice? Cuando Jesús habló que era más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios, eso es ciertamente imposible de hacer. Sus discípulos le preguntaron: ¿Entonces quién podrá salvarse? Jesús, mirándolos, les dijo: Para los hombres eso es imposible, pero para Dios todo es posible. Mateo 19, del 24 al 26. Pero me dijeron que, dado que mi esposo se había casado antes, o que yo me había casado antes, estoy en adulterio continuo. Si debemos ir más allá de su sangre derramada y su perdón al necesitar corregirlo, al no estar en un segundo matrimonio, que por cierto constituiría un divorcio que Dios dice que odia, entonces una persona que robó algo necesitaría corregirlo devolviendo lo que robó. Eso estaría bien si la persona todavía tuviera lo que tomó, y si ya no tuviera los bienes o el dinero, ciertamente podría trabajar para devolverlo. Sin embargo, si alguien asesinó y necesitó corregirlo, ¿cómo podría hacerlo? La persona que asesinó está muerta. Por lo tanto, la solución para corregirlo no funciona, ya que no es aplicable a todos los pecados. Además, agrega obras a la ecuación del perdón, cuando Tito 3:5 establece claramente que Él nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Hay ministerios matrimoniales que creen que solo aquellos en primeros matrimonios son bendecidos y sancionados por Dios, ya que ellos mismos estuvieron en primeros matrimonios. Sin embargo, descuidan el poder de su sangre salvadora que cubre todo pecado. La verdad se encuentra en la bondad amorosa de Dios. Él es un Dios de esperanza para todos los que vengan a Él, sin importar cuán desordenadas sean sus vidas. Además, Dios ha confirmado su voluntad a través de los muchos matrimonios restaurados de aquellos que estaban en un segundo matrimonio o en matrimonios posteriores. Dios no hace excepción de personas. Él perdona y su sangre cubre todos los pecados sin que tengamos que agregar obras a la ecuación. Ya no estamos bajo la ley, sino que vivimos por gracia. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero falla en un punto, se ha hecho culpable de todos. Santiago 2:10. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. Efesios 2:4 al 5 y 8. Un regalo no es algo que pueda o deba ganar, se da libre y amorosamente. Tratar de vivir bajo la ley fue una maldición, pero Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Gálatas 3:13. Aleluya. La mayoría de los que quieren creer que un matrimonio adúltero es el pecado imperdonable son los mismos que están mirando la paja en el ojo de la otra persona, pero no han notado la viga en su propio ojo. Si está juzgando a alguien de esta manera, solo recuerde que así será como Dios la juzgará. Porque con el juicio con que ustedes juzguen serán juzgados, y con la medida con que midan se les medirá. Mateo 7:2. Entonces, ¿está bien volverse a casar si se dan las circunstancias adecuadas? Cuando alguien ve el perdón de Dios a quienes fueron perdonados por el adulterio en un segundo matrimonio o en uno posterior, les es muy tentador volver a buscar casarse en lugar de buscar la restauración, especialmente cuando es muy doloroso. Si continúa buscando lo que usted desea en lugar de la voluntad de Dios para su vida, nunca experimentará la vida abundante que Él espera para usted. ¿Debo restaurar este matrimonio o regresar a mi primer esposo? Su voluntad.
Después de que confiese su pecado de actuar antes que el Señor y casarse de nuevo o casarse con alguien que ya estaba casado, usted debe rendir su voluntad y preguntarle a su Padre Celestial cuál es su voluntad para su matrimonio actual. ¿Quiere el Señor que usted continúe buscando restauración para este matrimonio que se está derrumbando? Muchas mujeres se han enfrentado a esta difícil tarea, pero Dios siempre es fiel y la guiará si lo busca. Ore por dirección de Dios. El ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10. Un fundamento adúltero. ¿Es su matrimonio actual el resultado de una relación de adulterio? ¿Estaba usted o su esposo casado o casada con otra persona? ¿Está el cónyuge anterior todavía sin casarse? Si usted contestó sí a todas estas tres preguntas, es muy probable que el Señor quiera ayudarla a restaurar su matrimonio anterior. Nuevamente, es en buscar al Señor por su voluntad lo que le traerá la paz que sobrepasa todo entendimiento. Rendirse totalmente a Él, arrepentirse de sus pecados y ser perdonada, estar dispuesta a perdonar y luego depositar su confianza en Dios, que le tiene un futuro maravilloso, esperanza y una vida abundante esperando a aquellos cuyos corazones son completamente suyos. Esto es lo que le pide que haga. No permita que el enemigo la ponga bajo condenación. Sabrá que es el enemigo si siente desesperanza en su espíritu. Dios no condena, sino que nos convence y gentilmente nos equipa para cumplir su deseo con la ayuda de su Espíritu Santo y por su maravillosa gracia. ¿Qué pasa si mi esposo se ha vuelto a casar? Cuando las mujeres que se divorciaron comenzaron a experimentar que sus esposos se casaban con la otra mujer, pensé que sabía la respuesta basada en el plan que tenía cuando mi esposo me dijo que se iba a casar con la otra mujer. Dios me recordó en Isaías 55 del 8 al 9. Porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Había decidido, cuando mi esposo se fue, que si se casaba con la otra mujer, entonces creería que Dios me estaba diciendo que me dedicara a él, a mis hijos y que ministrara a las mujeres más jóvenes, que yo ya no buscaría la restauración. La primera parte era cierta. Debía dedicarme al Señor, a mis hijos y a ministrar a las mujeres. Pero la segunda parte, para no buscar más la restauración, me habría llevado a estar en contra de su plan perfecto. Dios es bueno todo el tiempo. Es su deseo dar esperanza a todos los que lo buscan. Dios ha revelado fielmente su plan para las mujeres cuyos esposos se han vuelto a casar a través de dos testimonios de matrimonios restaurados que me trajo cuando le había estado pidiendo que me ayudara a ministrar más eficazmente a este grupo de mujeres en nuestro compañerismo. En el primer testimonio, Dios le dio a una mujer cuyo esposo se había vuelto a casar la fe para creer y perdurar hasta el final, y ella recibió a su esposo y su familia de regreso. Esta mujer continuó orando y creyendo incluso después de que su esposo se volvió a casar con la otra mujer, pero pronto sintió que podría haber estado loca por seguir creyendo, ya que nadie estaba de acuerdo con ella, que es exactamente lo que sentí a la mitad de mi restauración. En su punto más bajo, clamó a Dios, quien la llevó a Esdras 9 y 10. Fue allí donde encontró la esperanza para seguir creyendo y soportar la prueba final cuando el Señor la llevó a darle a su ex esposo su casa y sus 2 hijas. Solo 2 semanas después, su esposo quebró, dio su vida al Señor, se divorció de su esposa y se volvió a casar con esta esposa creyente. Además, se convirtió en ministro de la palabra de Dios, a pesar de haber sido un criminal profesional. Al principio estaba escéptica, pero cuando comencé a estudiar las escrituras en Esdras, que Dios le dio a la mujer cuyo esposo se había vuelto a casar, gané la fe y las verdades bíblicas para creer que si Dios restauraba su matrimonio, esto estaba disponible para todas las mujeres cuyo esposo se había vuelto a casar. Allí está lo que encontré. Esdras 10, 10 al 11. Dice:
Entonces se levantó el sacerdote Esdras y les dijo: Ustedes han sido infieles y se han casado con mujeres extranjeras, añadiendo así a la culpa de Israel. Ahora pues, confiesen al Señor, Dios de sus padres, y hagan su voluntad. Sepárense de los pueblos de esta tierra y de las mujeres extranjeras. Luego, en Esdras 10:14 leemos: Que nuestros jefes representen toda la asamblea y que todos aquellos en nuestras ciudades que se han casado con mujeres extranjeras vengan en tiempos señalados, junto con los ancianos y jueces de cada ciudad, hasta que la tremenda ira de nuestro Dios a causa de este asunto se aparte de nosotros. Busqué en Esdras e investigué el término esposas extranjeras o extrañas, de las que los hombres se debían apartar o separar de la traducción original del griego. Lo que vi fue que las palabras extranjera y extraña en la versión Reina Valera 1960 se traducían como adúltera. Cuando busqué las palabras separar y apartar de la Reina Valera 1960, se tradujeron como dividir. Esto significa que Dios está diciendo que si un hombre está casado en un matrimonio adúltero y Dios lo lleva a eso, que Dios le dice que se aparte o se separe de ese matrimonio. Eso significa que si un hombre está casado en un matrimonio adúltero por la dirección de Dios, de hecho se le puede pedir que se aparte o se separe de ese matrimonio. El capítulo 10 de Esdras concluye con este versículo. Todos estos se habían casado con mujeres extranjeras, y algunos de ellos tenían mujeres que les habían dado hijos. Esdras 10:44. Si este versículo te concierne, recuerda que cuando Sara le dijo a Abraham que enviara a Agar y al hijo de Abraham, Dios le dijo que la escuchara. Pero Dios dijo a Abraham: No te angusties por el muchacho ni por tu sierva. Presta atención a todo lo que Sara te diga. Génesis 21:12. Dios fue quien cuidó a Agar y a su hijo Ismael después de que Abraham la despidió. Se levantó pues Abraham muy de mañana, tomó pan y un odre de agua y los dio a Agar poniéndoselos sobre el hombro, y le dio el muchacho y la despidió. Y ella se fue y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Génesis 21:14. Más tarde, cuando estaban a punto de perecer, Dios le dijo a Agar: Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Génesis 21:18. Después de obtener el primer testimonio y estudiar los versículos de Esdras y Génesis con el testimonio de Abraham, nuevamente busqué diligentemente a Dios en oración para asegurarme de que lo que creía era correcto. 1 o 2 semanas después, Dios confirmó fielmente su dirección cuando un hombre nos presentó el testimonio de su matrimonio, que fue restaurado después de que se volvió a casar y fue llevado a divorciarse o alejarse de su esposa de un matrimonio adúltero. Llegó a un punto de quiebre cuando se encontró en prisión debido a la otra mujer con la que se había casado. Puede leer ambos testimonios en Por la Palabra de sus Testimonios. Una vez más, esto nos muestra que no importa cuál sea su situación, casada, separada, divorciada, esposo vuelto a casar, primer, segundo o tercer matrimonio, debe buscar al Señor sobre la restauración y permitirle que la guíe. Si su esposo se ha vuelto a casar, tiene esperanza. Según las estadísticas del divorcio, solo hay un 15% de posibilidades de que este matrimonio sobreviva. Cuando agrega sus oraciones y fe a esa ecuación, puede fácilmente esperar contra esperanza y creer. Ve a Romanos 4:18. Mientras continúa buscando el rostro de Dios y sigue sus principios para la restauración, Dios estará ocupado permitiendo que el matrimonio de su esposo termine en divorcio. Gracia, gracia y más gracia. Al cerrar el segundo capítulo que trata sobre el divorcio y las cuestiones del nuevo matrimonio, puede parecer que este capítulo contradice el capítulo anterior. Yo aborrezco el divorcio. Pero este no es el caso más de lo que el Antiguo Testamento contradice al Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es la ley que el pueblo de Dios no pudo cumplir. Entonces, en el Nuevo Testamento Jesús entra,
Su sangre derramada cubre todo pecado y la gracia abunda. ¿Por qué enseñar de esta manera y no quedarse con la carta de la ley? Él nos capacitó para que seamos ministros de su nuevo pacto. Este no es un pacto de leyes escritas, sino del Espíritu. El antiguo pacto escrito termina en muerte, pero de acuerdo con el nuevo pacto, el Espíritu da vida. 2 Corintios 3, 6, Nueva Traducción Viviente. Este capítulo nos recuerda la abundante gracia de Dios. Es un Dios de segunda, tercera y muchas oportunidades. Jesús nos dijo que perdonemos 70 veces 7. ¿Cuánto más está Dios dispuesto a perdonarnos a nosotros y a todos los que pecan y no alcanzan la gloria de Dios? El secreto para entender estos capítulos está en buscarlo. No tengo todas las respuestas ni nadie más, excepto Dios. Incluso Jesús, cuando los saduceos le preguntaron qué esposo tenía la esposa que había pasado a través de 7 hermanos, como era costumbre cuando un hombre murió dejando a una viuda y sin hijos, no les dio una respuesta directa, sino que los corrigió en cuanto a su comprensión de las Escrituras y el poder de Dios. Vea Mateo 22, del 23 al 33. Esto significa que depende de usted buscar a Dios para su restauración, para todas y cada una de las preguntas que tenga y el poder de Dios. No deje que nadie le robe una relación íntima con el Señor o que lo escuche directamente de Él. Dios ha permitido que esta prueba en su vida la acerque más a Él para que pueda experimentar alegría en medio de esta prueba y en cada prueba futura que experimentará en su vida. Hagamos un compromiso personal para buscar al Señor y para alentar a otras a hacer lo mismo. Compromiso personal. Buscar al Señor para saber si voy a restaurar mi matrimonio presente o anterior, ahora o en el futuro. Basada en lo que he aprendido de la palabra de Dios, me comprometo a preguntarle a Dios si voy a restaurar este matrimonio o no. Rendiré mi voluntad queriendo únicamente su voluntad, por cuanto Él es mi Señor. Prometo esperar a que Él me guíe y mientras tanto buscaré una mayor intimidad con Él. Además, nunca juzgaré a quien esté en segundo o subsecuente matrimonio, sino que reconoceré que la sangre de Jesús es capaz de cubrir el pecado de todo adulterio. Testimonio. Restaurado después de que el esposo se volvió a casar. Una mujer de California me escribió sobre la restauración de su hogar. Las cosas estaban progresando muy favorablemente y tanto ella como yo teníamos esperanzas de que su matrimonio sería restaurado pronto. Sin embargo, un día ella escuchó a través de un amigo que su esposo se había vuelto a casar con la otra mujer. Descorazonada, me escribió: ¿ahora qué? Yo compartí con ella mucho de lo que usted acaba de leer en este capítulo de volverse a casar. Ella me respondió y me agradeció. Ella dijo que una vez que ella se volvió una persona satisfecha con la voluntad aparente de Dios y una vez que rindió su voluntad contra la de Él, ella estaba en paz. Dentro de un año, ella me escribió de nuevo diciéndome que su anterior esposo recientemente la había contactado. Él dijo que se dio cuenta de que cometió el más grande de los errores en su vida. Él ya se había separado de su nueva esposa y estaba pidiendo el divorcio. Él quería saber si ella consideraría salir con él de nuevo o si ella lo consideraría después de que él estuviera legalmente divorciado. Él le dijo que era su intención volver a casarse con ella si ella lo aceptaba. He compartido el principio de soltar por completo a un esposo que se ha vuelto a casar con una declaración fuerte y audaz a varias otras mujeres. Todas rechazaron este consejo, excepto esta única mujer que ahora tiene un matrimonio restaurado. Cuando su esposo ha dado el paso de volverse a casar con la otra mujer, debe hacer más para soltar y dejar que Dios haga una obra. Una vez que lo dejó en paz, su anterior esposo fue capaz de sentir el impacto completo de su errónea decisión de casarse con otra mujer. Él no había visto u oído nada de su antigua esposa durante este tiempo, pero tuvo que buscarla para encontrarla. Ellos no tenían hijos.
Digo esto para aquellas que tienen miedo de soltar por miedo de que Dios no es capaz de traer a esa persona de regreso. Cuando un esposo todavía está en el hogar, un matrimonio se restaura más fácilmente que uno en el que están separados. Una pareja casada, separada, se restaura más fácilmente que una que se ha divorciado. Lo mismo es cierto para un matrimonio que no solo ha pasado por el divorcio, sino que el esposo se ha vuelto a casar. Se necesita más fe, oración, intimidad con el Señor, soltar más y mayores pruebas. Con Dios, nada es imposible, pero aparte de Él no podemos hacer nada. En oración, considere el convertirse en miembro de nuestro compañerismo de restauración, Restoration Fellowship, para que le ayudemos a llevar su matrimonio hasta la restauración. Usted puede encontrar los muchos beneficios de convertirse en miembro nuestro en nuestra página de internet ayudamatrimonial.com.